Bienvenidos a la clase virtual de estudios sociales. Los temas de la clase: los conquistadores españoles y los pueblos del Ecuador. Los conquistadores españoles. Después de la llegada de Cristóbal Colón a América, la corona española se interesó en obtener riquezas y expandir sus territorios. La justificación para la conquista fue la evangelización de los americanos, pero su principal motivo fue económico. Los conquistadores fueron, en su mayoría, gente que no provenía de la nobleza. También fueron campesinos, soldados, artesanos, mercaderes y marineros. Llegaban a América porque para ellos representaba tal vez la única oportunidad para enriquecerse y ganar un título militar, fama y prestigio. En general, el objetivo de los conquistadores era regresar a su tierra de origen después de haberse enriquecido con un título que les diera honor. Sin embargo, hubo muchos de ellos que se quedaron en América. Tenemos la relación de los conquistadores con la corona. Todos los conquistadores estaban bajo el mando del monarca o rey de España, encargado del gobierno y la justicia. Entre los vasallos y la corona había obligaciones, servicios y recompensas. La corona dictaba leyes cómo llevar a cabo la conquista. No seleccionaba a los expedicionarios. Ellos viajaban con su propio dinero, con la esperanza de obtener una recompensa. Para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones de los conquistadores, la corona envió a los territorios americanos para supervisar las acciones. Estos delegados eran los encomenderos. En ese tipo de inspecciones causó conflictos. Los conquistadores no querían un control sobre los viajes y menos aún sobre la repartición de las tierras que conquistaban, las riquezas que acumulaban y los indígenas a los que sometían. La relación conquistadores indígenas. Al llegar a América, los conquistadores establecieron alianzas con algunos indígenas. Muchos caciques habían muerto y en otros casos los conquistadores los habían reemplazado por caciques aliados a ellos. De esta manera, ellos aseguraban su control sobre los pueblos originarios. Al quitar a los indígenas sus líderes, debilitaban a su comunidad. Por otro lado, algunos indígenas se unieron voluntariamente a los españoles para luchar. Otros fueron secuestrados y obligados para pelear junto con los ejércitos españoles. Llegó un punto en el que las enfermedades y las guerras habían reducido tanto la población nativa que fueron prohibidos los secuestros. En este ámbito también encontramos dos actividades principales, que son las encomiendas y las mitas. Las encomiendas a los indígenas
se les quitaban sus tierras y luego se les cobraba tributo o impuesto por evangelizarlos. Quien recibía estos tributos era el encomendero. Las mitas. ¿Qué eran las mitas? Los indígenas sometidos eran obligados a trabajos forzados por turnos y sin ninguna remuneración, principalmente en las minas. Ellos trabajaban de forma gratuita. El mestizaje. En los primeros años, los conquistadores eran hombres. Luego, la corona dispuso que todos los conquistadores y encomenderos estuvieran casados para ir a América. Al principio, algunos conquistadores se casaron con mujeres aborígenes, sobre todo con aquellas que eran hijas de líderes o de la nobleza indígena. Esta alianza les otorgaba control sobre las tierras que todavía eran manejadas por pueblos originarios y sus caciques. Sin embargo, en la mayoría de casos, los conquistadores no se casaron formalmente con mujeres indígenas, sino que convivían o tenían hijos con ellas. Los hijos entre una mujer indígena y un europeo fueron llamados mestizos. De esta forma nace el mestizaje. La llegada de los esclavos africanos. En Europa, en Asia y África, desde hace mucho tiempo existía la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Es una situación en que una persona es propiedad de otra, sin respetar sus derechos humanos. En el siglo XV, la esclavitud se había intensificado en África, de donde venía la mayor parte de esclavos. Allí se secuestraban a personas para luego venderlas como si fueran mercancía. Pocos años después de la llegada de los españoles, llegaron embarcaciones con africanos esclavizados. Esto porque los conquistadores habían prácticamente acabado con la población nativa caribeña y necesitaban mano de obra para las plantaciones de caña. Por otro lado, la corona había resuelto no esclavizar a la población originaria para usarla como servidumbre y aprobó el comercio de esclavos africanos. En 1505 llegó la primera embarcación de esclavos al Caribe para ser vendidos allí. Y pasamos al tema del origen histórico de los habitantes del Ecuador. Los primeros habitantes fueron los pueblos indígenas o pueblos originarios que ocuparon los territorios antes de la llegada de los españoles. Con la conquista española surgió el mestizaje, porque se da el encuentro entre dos culturas, la indígena originaria y la española, que era la conquistadora. También llegaron los esclavos africanos, que son los antepasados de los pueblos afroecuatorianos. Entre el siglo XIX y XX llegaron grupos de migrantes, especialmente de Líbano, China y otros países europeos. En el siglo XXI han llegado migrantes de Colombia, Cuba y últimamente de Venezuela. La diversidad cultural.
La diversidad cultural es fruto de varios aportes, tanto de la herencia de los pueblos originarios, del proceso de mestizaje, de las expresiones culturales africanas que llegaron luego de la conquista, así como de la inmigración. En nuestro territorio conviven varios pueblos con sus respectivas historias, tradiciones y costumbres que muchas veces son compartidas. Las identidades culturales del Ecuador. Nos identificamos como parte de una cultura, compartimos en comunidad la historia, el territorio, la lengua o nuestras costumbres. Los mestizos, la mayor parte de los ecuatorianos, nos autodefinimos como mestizos. En la colonia, los mestizos se dedicaban a la agricultura, al comercio y la manufactura. Lucharon a través de mucho tiempo para conseguir algunos privilegios. Hasta fines del siglo XIX, los mestizos campesinos enfrentaron la exclusión social y económica. Los indígenas durante la colonia fueron despojados de sus tierras y sometidos a trabajos forzados. En la era republicana continuaron bajo el dominio de los terratenientes en las haciendas serranas y las plantaciones de cacao en la costa. En el siglo XX se organizan y consiguen el reconocimiento de sus derechos. Los afrodescendientes, en el siglo XVI, un grupo de esclavos africanos sobrevivió a un naufragio y se establecieron en la provincia de Esmeraldas. En Imbabura, los jesuitas trajeron esclavos para trabajar sus cultivos de caña en haciendas en la zona del Chota, mientras que los montubios son los habitantes de las zonas rurales de la costa, con tradiciones que vienen de los mestizos y lo indígena, también de lo afro. Durante la colonia y la república estuvieron vinculados con trabajos agrícolas en las plantaciones. La organización y luchas sociales. Desde la colonia hasta la república, los indígenas, montubios y afrodescendientes han sido oprimidos. Requirieron de unión, organización y de luchas sociales para obtener sus derechos. Por ejemplo, los indígenas conformaron varias organizaciones para formar la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El pueblo afrodescendiente tiene varias organizaciones que integran el movimiento afroecuatoriano. La CUNAMUNE es la organización más grande de mujeres afroecuatorianas. Los montubios también se han organizado en asociaciones para mejorar la producción agropecuaria y conservar sus costumbres. Los principales derechos que han reclamado estas organizaciones son la tierra, la educación y la identidad cultural. La tierra, campesinos como indígenas han luchado por el derecho a trabajarla, a tenerla, a producirla y en algunos casos a recuperarla. En cuanto a la educación, para algunas organizaciones sociales es necesario crear las condiciones para que la educación sea más accesible y para que tenga en cuenta la diversidad cultural del país. La identidad cultural. Las luchas sociales buscan fortalecer la identidad de las organizaciones, es decir, sus costumbres, lenguas, tradiciones, etc. Asimismo, se promueven formas ancestrales de organización, como es el caso de la Minga, y así participar activamente en la sociedad
ecuatoriano. Hemos culminado la clase de estudios sociales.